Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a aprender cómo cambiar el fondo de forma dinámica de una página web. Para esto vamos a utilizar HTML, CSS y JavaScript. El JavaScript nos va a permitir cambiar el HTML de forma dinámica para poder crear páginas mucho más interactivas. Bien, para este video vamos a utilizar una página web llamada OneCompiler. Esta es una página en donde vamos a poder compilar nuestros códigos HTML online. Como se dan cuenta, tenemos diferentes pestañas en donde vamos a tener una enfocada en el código HTML, otra para los estilos CSS y otra para el código JavaScript. Bien, también podemos utilizar compiladores descargables como Sublime Text o Atom, pero en este caso, para no tener que descargar nada ni instalarlo en el computador, vamos a utilizar esta página web llamada OneCompiler. La podemos teclear ahí en Google. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra primera línea en donde le vamos a declarar al navegador que estamos escribiendo código HTML5. Esta línea de Octype sirve para eso. Ahora vamos a escribir nuestra etiqueta HTML lang, en donde le vamos a especificar al navegador que el idioma usado será español. Ahora abrimos y cerramos nuestra etiqueta head. Recordemos que esta etiqueta va a contener en el interior todos los datos de la página, como el título de la página e información importante. Estos datos no se muestran en la página. Estos datos son información de la página. Parte de esa información importante es el charset. Este charset UTF-8 nos va a permitir utilizar símbolos extraños, como decir la tilde, como decir la ñ, y símbolos que pueden ser confusos para un sistema. Esta etiqueta nos va a permitir que la página funcione de manera responsiva, para que el ancho de la página se ajuste al ancho de los dispositivos en donde vamos a estar cogiendo la página. Si lo estamos viendo en el celular, pues se va a ajustar al ancho de la pantalla del celular. Y si lo estamos viendo en un computador, la página se va a ajustar al ancho de la pantalla de nuestro computador. Ahora le vamos a asignar la etiqueta title. Esta etiqueta de título nos va a permitir ponerle un título a nuestra página web. En las pestañas del navegador, ya sea en las pestañas de Edge o en las pestañas de Chrome, ahí va a aparecer este título. Digamos que es lo único que está dentro de la etiqueta head, que se va a mostrar no propiamente en la página, pero sí en el texto de las pestañas de nuestro navegador. Y ahora vamos a enlazar nuestra página de estilos, nuestra hoja de estilos, la vamos a enlazar a nuestra página web, a nuestro documento, de tal forma que este código pueda insertar los estilos, que más adelante los escribiremos en un archivo llamado styles.css. De esta manera lo que hacemos es que nuestro código HTML adopte los estilos que estén contenidos dentro de este archivo llamado styles.css. Este link lo que va a hacer es que va a buscar dentro de la carpeta este archivo con este nombre y lo va a leer internamente para que se puedan ejecutar los estilos de color, tipo de letra que están contenidos dentro de este archivo. Ya hemos escrito toda la información importante que debe ir dentro de la etiqueta head. Ahora vamos a escribir nuestro código y este código va a estar dentro de la etiqueta body. Bien, como se pueden dar cuenta, de una vez nos genera el cierre, la etiqueta de cierre. Bien, entonces en primer lugar vamos a crear una división de clase contenedor o pongámosle container. Esto lo que nos va a permitir, no olvidemos que debemos siempre cerrar las etiquetas, esto lo que nos va a permitir es crear un contenedor
de tal forma que sea muchísimo más fácil y organizado aplicar los estilos a nuestra página web. Ahora bien, dentro de nuestra división, dentro de este contenedor, vamos a agregar elementos importantes. En primer lugar, vamos a agregar un header H1 que nos va a servir como un título principal. Recordemos que los headers van desde H1 hasta H6. Y lo que cambian estos headers es el tamaño. H1 es el más grande. Esto es muy importante cuando vamos a poner títulos grandes dentro de nuestra página web. Bien, así que dentro de este H1 simplemente vamos a escribir el texto que va a mostrar al usuario, el texto que se va a mostrar al usuario en nuestra página web. Y le vamos a decir que el texto sea haz clic para enviar el fondo. ¿Listo? Ahora vamos a crear un botón. Y este botón, lo que queremos es que cuando el usuario lo oprima o haga clic en este botón, se cambie el fondo. Así que para ello vamos a utilizar el comando onClick. Si se dan cuenta ya está predefinido. Entonces lo que va a suceder con este comando onClick es que se va a ejecutar un código. Si bien podríamos escribir el código, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar ese código. Y ese código le vamos a poner de pronto el nombre de cambiar fondo. Como se dan cuenta, estamos llamando una función. ¿Cómo así? O sea que cuando demos clic en el botón, se va a ejecutar un código que vamos a llamar de nuestro JavaScript. En este JavaScript es donde vamos a crear un código y todo ese código lo vamos a empaquetar y le vamos a poner un nombre a todo ese código y ese nombre de ese código se va a llamar cambiar fondo. Cerramos la etiqueta y debemos establecer el texto que va a aparecer dentro del botón. Y ese texto pues va a decir cambiar fondo. Si se dan cuenta, pues lo que acá sucede dentro de las etiquetas, dentro de la etiqueta de apertura button y la etiqueta de cierre button, lo que esté dentro de estas dos etiquetas de apertura y cierre es el texto que se va a leer encima del botón. Eso que se va a leer dentro del botón. No, que no se nos olvide que no hemos cerrado nuestra etiqueta HTML. Bien. Ahora bien, ese fondo, esta función de cambiar fondo, este código está dentro de un script. Tenemos que llamar ese script, o sea, el HTML necesita saber en dónde buscar ese código. Pues bien, muy fácil. Le vamos a decir que ese código es un script que está contenido o que su fuente es un archivo llamado script.js. Ustedes pues, le pueden poner el nombre que quieran, cambiar fondo.js o solo fondo.js. Lo recomendable es que utilicemos inicialmente script.js cuando tenemos un solo archivo de JavaScript o un archivo de JavaScript que es general, que va a contener como un código maestro. Esas cosas las podemos ver más a fondo en nuestro curso. Bueno, que no se nos olvide que debemos cerrar la etiqueta. Bien. Y ya no necesitamos más, la etiqueta queda cerrada y aquí ya le estamos diciendo que el código para cambiar el fondo va a estar dentro de este archivo script.js, que lo podemos ver acá. Acá está nuestro archivo de JavaScript. Ahora bien, ya hemos creado nuestro código HTML. Lo que ahora necesitamos hacer es crear nuestros estilos. ¿Qué son los estilos? ¿Cómo se va a ver nuestra página? Bien, para que se vea bonita, para que se vean los textos centrados, para que se vean colores. Todos esos estilos van a estar dentro de nuestra página styles.css. Esos estilos van a estar dentro de este archivo y acá nosotros hemos precisamente conectado ese archivo a nuestro HTML para que el código HTML pueda buscar todos esos estilos y aplicarlo a su contenido. Actualmente no hemos agregado estilos.
De tal forma que esta es la manera básica y sin estilos como va a aparecer nuestra página web si la compilamos, si la abrimos en el navegador. Esto es lo que vamos a tener. Todo ese código, el compilador, ya sea Chrome o Edge o cualquier visor de páginas web, nos va a mostrar esto, porque no tenemos estilos y pues acá tenemos obviamente el botón, pero no hace nada porque todavía no hemos programado nuestro JavaScript. De tal forma que vamos a empezar a agregar estilos a nuestra página web. Bien, entonces, como se acordarán, nosotros tenemos una etiqueta body que contiene todo lo que sucede dentro de la página web, todo lo que se muestra dentro de la página web. Bien, a ese cuerpo entero que contiene toda nuestra página web le vamos a poner estilos. Bien, entonces vamos a empezar por decirle que ese body va a tener unos estilos. Bien, como se dan cuenta, nos abre y nos cierra. Y lo primero que vamos a hacer es que lo recomendable para que podamos manipular bien los espacios y las posiciones de los elementos es eliminar el margen por defecto. Como se dan cuenta, todas las páginas web tienen un margen por defecto, un espacio por defecto. Así que lo vamos a eliminar. Vamos a utilizar margin y le vamos a decir que va a ser de 0. Entonces, cuando nosotros vamos a probar, ese margen por defecto que tiene la página, el borde de la página, ese espacio, se ha eliminado. Esto nos va a permitir ubicar de manera más precisa el contenido de nuestra página. Ahora vamos a eliminar un espacio interno dentro del body, que es el padding. El margin es un espacio externo y el padding es un espacio interno. Ese tipo de cosas las vemos más a fondo en el curso. Cuando suceda el cambio de color del fondo, no queremos que ese cambio suceda de una manera abrupta, sino que para tener de pronto una experiencia mucho más sutil, nos gustaría que fuera una transición. Bien, entonces vamos a utilizar transition, la propiedad transition. Y a esta propiedad le vamos a decir que haga la transición, el cambio de color a color, en un tiempo de 0,5 segundos. Entonces, en esta transición, vamos a decir que el color de fondo va a cambiar en un tiempo de 0,5 segundos y que esta transición va a ser progresiva, va a acelerar y desacelerar. Así que utilizamos yes. Ahora vamos a definir el tipo de letra. Bien, entonces el tipo de letra lo vamos a definir con font family. Vamos a decir que va a ser Arial. Y le vamos a decir que el estilo del Arial va a ser sans serif, o sea, sin serifas, o sea, sin colitas debajo de las letras. Bien, vamos a ir viendo cómo nos va quedando nuestro código, nuestros estilos. Inicialmente, esto es lo que hemos conseguido sin estilos. Bueno, ya le quitamos el margen. Pero se dan cuenta que acá tiene las serifas, que no ha cambiado el tipo de letra, entonces vamos a ejecutar nuestros últimos estilos. Y ahí nos va quedando, ya nos va quedando los estilos, ya se pueden dar cuenta cómo el código CSS nos va cambiando el aspecto visual de nuestra página. Ahora, necesitamos que el texto esté centrado en el body, que esté centrado en nuestra página web. Así que le vamos a decir text align center. Bien. Ahora vamos a hacer que el alto del body sea el 100% de la pantalla. Vamos a hacer que el alto del body se ajuste al alto de la pantalla. Para ello vamos a decir height va a ser de 100
VH, Viewport Height, ¿sí? Entonces el visor, el alto del visor, entonces va a ocupar el 100% del Viewport Height. Ahora vamos a activar un sistema moderno llamado Flexbox, que nos permite distribuir los elementos dentro de una página web de una manera muchísimo más sencilla. Para ello vamos a decir Display Flex. Y ya. Ahora vamos a centrar los elementos tanto horizontalmente como verticalmente. Para centrar elementos horizontalmente en nuestra página web, vamos a utilizar Justify Content. Vamos a decir Center. Y para centrar los objetos verticalmente, para que aparezcan en el centro de la altura, en el centro verticalmente hablando, vamos a decir Align Items. Vamos a decir Center. Entonces ya sabemos, Justify Content nos centra los objetos en el centro de la página de forma horizontal y Align Items nos permite centrarlos de manera vertical para que estén en el centro de nuestra página web. ¿Listo? O por lo menos en el centro del body. De esta manera ya le hemos dado estilos a nuestra página web de manera completa. Todo lo que está contenido dentro del body ya tiene estilos. Entonces nuestro código HTML ya le hemos puesto estilos a todo esto. Ahora le vamos a dar estilos únicamente al contenedor que habíamos creado, a esta división, a la cual la hemos llamado con la clase container. Entonces, para agregar estilos a una clase, le vamos a poner punto container y abrimos y cerramos para empezar a agregar estilos. Bien, de tal forma que lo que vamos a hacer es agregar unos espacios dentro de nuestro contenedor para que la distribución de objetos no quede tan apretada, tan apiñuscada. Bien, así que para agregar esos espacios le vamos a agregar un espacio interno al bloque. Entonces nos vamos a imaginar como si tuviéramos una caja y lo que vamos a hacer es que lo que está dentro de la caja le vamos a agregar espacios dentro de la caja. O sea, vamos a hacer la caja más grande. Bien, no le vamos a agregar espacios afuera de la caja, lo cual sería un margin, sino espacios dentro de la caja. Así que para ello vamos a utilizar un padding y le vamos a decir que ese padding es de 20 píxeles. Como no le estamos especificando ni en la posición de los 20 píxeles, él va a agregar estos 20 píxeles alrededor de todo el objeto. ¿Listo? Internamente, recordemos. Y ahora le vamos a agregar estilos a nuestro botón. Bien, como ese botón no es una clase, sino un elemento, una etiqueta, simplemente, al igual que en el body, le vamos a poner simplemente botón. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar estilos a este botón. Bien, como no le estamos especificando un botón específico, si tuviéramos más botones, él le pone estos estilos a todos los elementos que sean de tipo botón. Listo, en este caso pues solo tenemos uno, así que no hay problema. Entonces, para los estilos de nuestro botón, vamos a agregarle un espacio hacia el interior del botón para que el borde del botón tenga un espacio con el texto del botón. ¿Listo? Así que le vamos a decir padding y le vamos a decir que el espacio entre el borde del botón, entre los bordes verticales del botón y el texto, sea, de 10 píxeles, y que los bordes laterales del botón van a tener una distancia de 20 píxeles con el texto. ¿Listo? Ahora, el tamaño de la letra, vamos a decir font size, va a ser de 16 píxeles.
Ese va a ser el tamaño de letra del botón. ¿Listo? Ese texto que dice cambiar fondo, le vamos a poner un tamaño de 16 píxeles. Y finalmente le vamos a decir que cuando pasemos el mouse por encima del botón, queremos que el mouse cambie a una mano. Esto para la experiencia de usuario es algo muchísimo más fluido y cómodo. Entonces vamos a decir cursor, pointer. ¿Listo? Ya con esto hemos terminado nuestros estilos CSS. Ahora vamos a ver cómo nos va quedando. Así que en nuestro navegador vamos a ver los cambios. Y aquí lo tenemos. Nos ha crecido la letra. Como se dan cuenta, cambia a una mano y tenemos unos espacios mucho más cómodos entre el texto y los bordes del botón. Bien, entonces de esta manera ya tenemos nuestros estilos hechos. Ahora vamos a ir a nuestro código JavaScript para que al oprimir el botón empiece a cambiar el fondo, el color del fondo. Así que vamos a abrir nuestro documento script.js. Lo hemos llamado aquí en el código de HTML, así que vamos a abrir nuestro script.js y aquí vamos a empezar a crear todo ese código. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear una función, crear un paquete, ¿sí? Crear un código y ese código tiene un título, ¿sí? Para que cuando llamemos ese título, en lugar de llamar todo un código largo, simplemente llamamos al nombre, ¿sí? De todo ese código y se nos va a ejecutar el programa, ¿sí? Un ejemplo, en lugar de llamar a, a un hombre de barba, de una estatura de tal, de complexión tal, en lugar de llamar todas esas características, lo que van a decir es Camilo. Y así yo ya sé que me están llamando a mí. Lo mismo sucede con el código. En lugar de llamar un código tan extenso dentro de nuestro HTML y crear un código de pronto que sea muy extenso y difícil de leer, para hacerlo de forma más organizada es más fácil llamar un código llamado cambiar fondo. Y todo lo que sucede dentro de este código va a estar aquí. Así que vamos a crear la función. Así que para crear esa función, lo que vamos a hacer es decir function. ¿Cómo la llamamos? Cambiar fondo. Tiene que estar tal cual como se ha escrito. Cambiar fondo y abrimos y cerramos. Y acá dentro de esta función vamos a escribir nuestro código. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar los colores. Estos colores los vamos a agregar en código X. Esos colores los podemos buscar en Google. Entonces simplemente tecleamos código X de colores. Y simplemente escogemos cuál sería el código el código hexadecimal del verde, del morado, del azul y vamos a crear un conjunto de estos colores para que el fondo cambie entre estos colores. Así que lo que vamos a crear es un conjunto, vamos a crear una hello. ¿Listo? Así que para ello vamos a crear una constante llamada colores y dentro de esta constante vamos a poner toda esa colección de colores. No se nos olvide, entre comillas. Bien, entonces lo que hacemos es buscar el código hexadecimal de cada uno de los colores que queremos para que el fondo intercambie entre esos colores. Buscamos el código hexadecimal y lo ponemos dentro de este conjunto, ¿sí? Dentro de este arreglo. Y así lo que vamos a hacer es que le vamos a decir a nuestra página que va a cambiar entre estos colores que están aquí contenidos dentro de este arreglo llamado colores. ¿Listo? Entonces ya definimos nuestros colores. Ya hicimos lo primero, definir nuestros colores. Ahora lo que necesitamos es crear un índice. ¿Cuál va a ser ese índice? Ese índice, lo que nos va a permitir ese índice es precisamente elegir el color. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que esto es un código
Así que naturalmente nuestro código no va a entender si le decimos verde, si le decimos amarillo. El código lo que va a entender es una posición, un índice. Bien, entonces nosotros aquí tenemos una posición que va de 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Tenemos una posición de 0 a 4. Esta es la posición 0, esta es la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. ¿Sí? De tal forma que necesitamos crear un índice para poder elegir si queremos el color en la posición 2, 0, 1, 2. Si queremos el color que está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Elegir la posición. Entonces ese índice nos va a permitir elegir esa posición. Bien, así que vamos a empezar por crear la constante índice. ¿Listo? Entonces ahora lo que queremos es crear una ecuación aleatoria que nos permita que el fondo cambie de forma aleatoria entre estos colores, ¿sí? No vamos a ir uno a uno, que cambie aquí, 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 aquí. No, lo que vamos a hacer es que cuando oprimamos el botón va a cambiar y va a escoger cualquiera de estos colores de manera aleatoria. ¿Listo? Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una operación matemática que nos va a dar como resultado unos decimales, ¿cierto? Pero pues nosotros no tenemos la posición 0,58, no, nosotros tenemos la posición 0, la posición 1, no tenemos la posición 1,50 y pico. Entonces, por eso es que vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a decirle que redondee hacia abajo, ¿sí? Hacia el entero inmediatamente inferior. ¿Listo? Entonces, si tenemos 1,50 y algo, nos va a redondear al entero inferior, 1. Entonces le vamos a decir mat y que lo redondee hacia el entero inferior, floor. ¿Listo? Y dentro de esto, dentro de este mat floor, es que vamos a poner una operación matemática. ¿Listo? Es operación matemática que va a elegir de forma aleatoria esta posición. ¿Listo? Entonces, para que haya una selección aleatoria de números, vamos a utilizar una función llamada math.random. Math.random. ¿Listo? Y este math.random lo vamos a multiplicar esta función, o sea, va a elegir un número cualquiera y esta función la va a multiplicar por la longitud del arreglo colores. ¿Listo? Punto length. ¿Listo? Y listo. De esta manera, ya lo que hemos conseguido es que el índice nos va a generar un número específico entero, ¿listo? Que va a suceder, va a tener un valor aleatorio que nos va a definir una posición entre 0 y 4. Entonces, lo que logramos con esta operación es que podamos conseguir un número entre la posición 0 y la posición 4, ¿sí? Nuestra operación matemática acá lo que nos va a hacer es que este math_random genera números aleatorios entre 0 y 1. 0,10, 0,95, 0,84, 0,77, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hacemos para que este valor índice siempre nos dé un número entre 0 y 4? Entonces, por eso es que lo que hacemos es que math_random, cualquier número decimal entre 0 y 1, lo multiplicamos por la longitud de nuestro arreglo. Esta longitud, precisamente, es de 5 posiciones. ¿Listo? Una cosa es la referencia de la posición y otra cosa es la cantidad de posiciones. ¿Sí? Tenemos 5 posiciones. Ahora, la primera posición es de referencia 0, referencia 1, 2, 3, 4. Entonces, al código como tal, para identificar qué color utilizar, le interesa la referencia, no la cantidad de posiciones. ¿Listo?
siempre la referencia empieza en 0. ¿Listo? Entonces, esta operación matemática nos permite precisamente que se cumpla esta condición. Lo podemos probar de la siguiente manera. Si tomamos nuestra calculadora, nosotros decimos, por ejemplo, un número aleatorio, 0,02, y lo multiplicamos por la cantidad de posiciones, por el length, que es de 5, la longitud de nuestros colores es de 5 colores, entonces nos da 0,1. Y como tenemos el código, como tenemos la función mathFloor, siempre nos redondea hacia abajo. Entonces, como nos redondea hacia abajo, va a escoger la referencia a la posición 0. ¿Listo? Ahora bien, hagámoslo hacia arriba. Bueno, y si de pronto el math random es muy alto, acuérdense que es entre 0 y 1, entonces puede ser de 0,9998, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal que nos escoja una referencia demasiado alta? Por ejemplo, un color que nos dé 6, pero ¿cómo nos va a dar 6 si tenemos la referencia del 0 al 4? Ah, por eso es que lo multiplicamos por la longitud del reloj. ¿Listo? Si lo multiplicamos por la longitud del reloj 5, se van a dar cuenta que siempre nos va a escoger una posición que va a estar entre 0 y 4. Y como nosotros tenemos esta condición llamada mathFloor, siempre nos redondea al entero inmediatamente inferior, que en este caso sería 4. ¿Listo? Así que de esa manera, no importa qué valor nos dé mathRandom, de forma aleatoria, siempre que lo multipliquemos por la longitud del arreglo de estos colores. Y fuera de eso le apliquemos la función mathFloor, nos va a generar un índice, una referencia entre 0 y 4. Ahora lo que tenemos es que decirle a nuestro código que cuando oprimamos el botón nos cambie ese color, o sea, que le asigne. Una vez ya se ha hecho esta operación matemática, el resultado final va a ser un valor, va a ser 0, va a ser 1, va a ser 2, va a ser 3 o va a ser 4. Ese número va a quedar almacenado aquí en esta constante llamada índice. ¿Listo? Y este valor índice va a ser el que va a escoger el color que queremos definir. De tal forma que para que podamos establecer nuestro código, lo que vamos a decirle es lo siguiente. Vamos a decirle que al documento, a nuestro HTML, lo modifique. Le vamos a decir al JavaScript que modifique nuestro HTML. ¿Listo? Le vamos a decir que modifique el body. ¿Qué es lo que queremos que modifique? Queremos que modifique los estilos. Y de esos estilos, ¿qué es lo que queremos que modifique? El background color. Listo, entonces, ¿ahora qué es lo que queremos? Pues que queremos que ese fondo, ese color del fondo, sea el siguiente. De todos los colores que hay dentro de nuestro reloj, de todos estos colores que hay, ¿cuál va a ser el color que queremos? Pues el color que resulte en la ecuación de la constante índice. ¿Listo? El resultado de ese índice va a ser el color que queremos. Como ya les dije, nos va a dar 0, 1, 2, 3 o 4. Entonces, ese es el color que va a elegir. De todos estos colores, va a elegir el color que coincida con el número índice. ¿Listo? Y ya. Ese es el código de JavaScript, un código muy sencillito. ¿Sí? Ahora lo que tenemos es que probar que funcione. Bien. Entonces, cuando abrimos nuestra página web, vamos a coger el código y vamos a cambiar el fondo. Y el código funciona a la perfección. ¿Sí? Ahí nos está eligiendo de manera aleatoria entre los 5 colores que tenemos. Nos está eligiendo de manera aleatoria un color. ¿Listo? Y eso es todo. Ese es nuestro código. Como se han dado cuenta, es un código muy sencillo. De esta manera, pues hemos llegado al final
Espero que les haya parecido muy instructivo, que hayan entendido. Estoy abierto a sus comentarios. Por favor, síganme. Eso ayuda muchísimo a que más y más personas podamos seguir aprendiendo del mundo de la programación. Hoy en día todo el mundo debería saber programar. Es una habilidad que es tan necesaria como el lenguaje mismo, como hablar. La programación es algo que se va a volver algo universal. Así que es muy importante entenderla, más entender la web, porque como se han dado cuenta, pues la web se ha vuelto más y más y más importante. De tal forma que, pues espero sus comentarios, espero su like, su suscripción y de esta manera, pues todos vamos a abrir esta oportunidad a crear un mundo de programadores. Muchas gracias a todos los espectadores. Espero que les haya gustado esta clase. Hasta la próxima.